La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de hoy martes, Mundo Cristiano. Gracias a ustedes que siempre se mantienen ahí en sintonía, escuchando este programa y que nos permite entrar en sus hogares a través de esta radiofrecuencia. Recuerden que Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86. Como cada martes está su amigo y hermano Jonathan Pierre y mi amigo ministro William Jiménez. Dios te bendiga, Pierre, Dios te bendiga, Dios bendiga a toda la radioaudiencia, que como cada martes está ahí sentaditos esperando su programa Mundo Cristiano y esperando la sección de los hombres. Así es. Esperando las informaciones que Dios trae para cada uno de ellos, la palabra poderosa que Dios derrama para que germine en cada uno de sus corazones. Así es, Mundo Cristiano masculinos, para llevar palabra y reflexión que sea de bendición para todo el género que creó Dios al principio, género masculino. Recuerden también que Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Y hoy tenemos actividades a partir de las 7:30 de la noche con verdades bíblicas. Así que no falte, por favor, porque hoy es sumamente importante, ya que vamos a estudiar un poco más de la hermenéutica de la palabra del Señor. El día jueves tenemos también actividades a partir de las 7:30 de la noche. Usted puede ser parte de nosotros en nuestra gran devoción al Señor. También los sábados tenemos nuestro culto congregacional de jóvenes a partir de las 5:30 de la tarde, así que no falte, por favor, joven. William, todo que se considere joven puede ir. Sí, es para nosotros los jóvenes. Claro que sí. ¿Te consideras joven? Claro que sí. Amén. Y los domingos terminamos con nuestra escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana. Ahí usted puede ir con nosotros y también nuestro culto congregacional inicia a las 11 de la mañana. Recuerde también vernos a través de la plataforma de YouTube, Mundo Cristiano IDP. Puede ver este programa y todos los de la semana. Iniciamos un nuevo mes, llegó agosto, con un nuevo tema también. Un tema que el mes pasado dimos una introducción de él. Pero quiero que sepan que todo el programa de Mundo Cristiano va a estar hablando sobre el pecado. De diferentes ámbitos, en diferentes temas y en diferentes secciones. Hoy nos toca a nosotros los hombres y vamos a estar hablando sobre el origen del pecado. Y para eso yo necesito que usted vaya a su Biblia, busque Génesis capítulo 3 y empecemos a estudiar estos versículos para ver cómo fue que nació todo este tema del pecado. Amén. Así vamos entonces a comenzar primeramente leyendo un verso bíblico, el cual se encuentra en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Amén. Amén. Cuando Dios habla en esta parte y le dice que no muráis, no va a morir. O sea, si come del fruto del árbol de la vida, o sea, del bien y del mal, del conocimiento, muchas personas han llevado esta palabra, este verso bíblico a un campo que no es. No va a morir en vida, o sea, físicamente no va a morir, pero espiritualmente sí. Exactamente. Entonces ahí es donde entramos, que cuando nosotros cometemos pecado, morimos espiritualmente. Ahí vamos entonces, vamos a entrar en lo que es el origen del pecado a partir de este texto bíblico. Claro que sí. Pero antes primero vamos a desglosar qué es el pecado, para que usted tenga una idea de lo que realmente
es el pecado. Y quiero invitarles, bueno, vamos primero a leer un concepto. ¿Tú tienes un concepto ahí, William? Amén, sí, claro. Sí, Vamos que a puedo. leer, porque hay Claro que sí. varios escritores, pero lo que nos dice la Biblia acerca de esto es lo que nos lleva a sentarnos más. Claro que sí. Puedes, si quieres, puedes leer tu concepto y luego vamos a leer un versículo bíblico que está aquí muy específico, que puede ser de gran bendición. Según la Biblia, el pecado se conoce como la transgresión voluntaria de la ley divina o de alguno de sus preceptos. Por otro lado, el pecado es visto como todo aquello que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. Por ejemplo, la violación de alguna ley o norma. Efectivamente, y es así. Si en Primera de Pedro, estoy buscando aquí el verso específicamente, pero en Primera de Pedro capítulo 4, dice el Señor que el pecado es toda la transgresión de la ley. Amén, ¿es así? Entonces, inmediatamente tú transgredes la ley del Señor, tú estás cometiendo un pecado. Este sábado los jóvenes tuvimos un encuentro en una conferencia y hablábamos sobre este mismo tema. Fue tan interesante porque los muchachos hicieron preguntas acerca del pecado, acerca de cómo nace, cómo a veces planificamos el pecado. Y realmente es eso, o sea, nosotros transgredimos la ley del Señor y al transgredirla violentamos y ahí cometemos el pecado. Santiago me encanta porque Santiago en el capítulo 1 empieza hablando también sobre la planificación del pecado, cómo va procediendo sutilmente de una forma que primero te atrae, luego lo piensas y luego lo consumes y ahí entonces muere. Y para eso entonces vamos a dar un ejemplo más específico, William, porque vamos a estudiar la palabra. Todo este mes vamos a estar con Biblia en mano, así que por favor busque su Biblia y vamos a ir estudiando todos estos versos bíblicos. En el verso que tú acabaste de leer, William, es increíble la conversación que tuvo Eva ahí con la serpiente, porque se dan a notar muchas faltas, tanto de la responsabilidad del hombre, que aquí vamos a verlo también, y cómo le damos oportunidad a Satanás a que entre en nuestras vidas. Fíjate, aquí inicia la conversación, pero si nos vamos primero al capítulo 2, a partir del verso 16, dice así, de Génesis. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y anoten esa parte. Mas del árbol de la ciencia de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Y ahí dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. Aquí vemos un mandato que hace el Señor. Si tú, cuando tú estás leyendo la conversación que tuvo Eva con la serpiente. Pero vemos cómo tergiversaron todo el contenido de lo que mandó Dios. Primero, el Señor le dijo a Adán, de todo árbol podrás comer. Mas Eva dijo, aquí, vamos a leer lo que dice la serpiente, con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol que está en el huerto. O sea, ya ahí empezamos a ver un desglose de todo lo que dijo el Señor. O sea, de lo que dijo el Señor y lo que no dijo el Señor. El Señor le dijo a él que podrás comer de todo el árbol y el Satanás le está diciendo a Eva que no va a comer de ningún árbol. O sea, inmediatamente, si tú tienes el conocimiento de la palabra del Señor, y ahí hablábamos de eso el mes pasado con la conciencia, inmediatamente tú tienes el conocimiento, el discernimiento de la palabra del Señor, tú y ahí pones un freno. Porque tú dices, no, el Señor dijo tal y tal cosa. O sea, el Señor me dijo a mí, yo puedo comer del árbol que está, de todos los árboles que están en el huerto. Más del árbol que está ahí, yo no voy a comer. Pero aquí hubo un error. El principal error fue que ella obtuvo un mensaje a través de un tercero. Y ahí tenemos que analizar también de dónde proviene el mensaje de la palabra del Señor. El mensaje fue parte de Adán. Adán posiblemente le dijo a Eva, yo me imagino, que Adán le dijo a Eva, mira, de todo árbol tú puedes comer, pero ese que está en el centro no como. O sea, pero no le explicó, mira, No hubo una explicación. no hubo una explicación. Porque si tú notas, el Señor se detuvo a explicarle a Adán, tú puedes comer de todos los árboles, pero de aquel no comas porque es de la ciencia y del bien. O sea, de la ciencia del bien y del mal. Entonces, Adán se nota que no tuvo un tiempo para explicarle a Eva por qué no podía comer de ese árbol. Incluso, me imagino que Adán le dijo, porque aquí ella utilizó una palabra que dice, ni lo tocaréis. Algo que no dijo el Señor. Entonces, empezamos primero. Hubo una falta del hombre porque no le dijo el mensaje completo del Señor. Hubo una falta de parte de Eva porque
aparte de que escuchó mal el mensaje, o sea, no retuvo bien la información que le dijo Adán y le dio cabida a la serpiente a que hablara. O sea, que hablara cosas que no eran conforme al mandato del Señor. Sí, porque hay un elemento que debemos de tocar y es que la serpiente, o sea, Satanás reflejado, representado por la serpiente, utilizó sus artimañas para convencer a Eva con palabras que ella entendiera que eran la verdad. A través de ella fue que la serpiente pudo convencer para que ella entonces transgrediera la ley que Dios había colocado. Porque él notó, Satanás, como dice la palabra, al principio tú leíste que decía, pero la serpiente era astuta. Ella notó que Adán no le dio el mensaje correspondiente a Eva. ¿Por qué no fue donde Adán? Porque sabía que Adán tenía el mensaje correcto. Pero como él notó que Adán posiblemente le dio el mensaje erróneo a Eva, entonces dijo, no, aquí es la presa fácil. Entonces, como fue la presa fácil, notó que con su conversación, al momento que Eva dijo, ni tocaréis, y él dijo, ok, ya, aquí la tengo agarrada, porque no dijo, no, o sea, no me puso un freno, sino que más bien me dio cabida para yo seguir conversando con ella. Obviamente, posiblemente la serpiente era uno de los animales que era amigable durante el huerto, y quizás Eva entró en conversación con ella. Pero ahí, al notar que estaba cambiando el mandato del Señor, yo creo que en ese punto ella debió de poner un paro. Porque en ese momento ya estaba tergiversando la palabra del Señor y entró en desobediencia a la palabra del Señor. Inmediatamente ya tú entras en desobediencia y agregaste a lo que el Señor te dice, entonces tú estás transgrediendo la ley del Señor e inicias el pecado. Sí, ahí vienen esos elementos que se engloban en uno, porque Dios, en el momento dado en que puso a Adán para que administrara la tierra, luego le hizo ayuda idónea, ¿verdad? Le permitió vivir en el jardín del Edén. ¿Quién no quiere vivir en el jardín del Edén? Pero a través de esa misma transgresión de la que pudo cometer a través de la serpiente, es donde yo entiendo, donde Dios nos ha dado ese libre albedrío para que nosotros elijamos las cosas buenas y las malas. Ahora, en ese momento no conocíamos las malas, sino solamente las buenas. Amén. Sí. Entonces, decía, claro. No teníamos el conocimiento abierto. Ahora, cuando la mujer pudo entonces comer del fruto y le dio al hombre, entonces dice que los ojos fueron abiertos. Significa entonces ahí se sintieron desnudos. ¿Por qué? Se estaban desnudos anteriormente, ¿verdad? Pero no tenían vergüenza. Pero entonces el hecho de haber comido del fruto del bien y del mal, entonces ahí sí, ya entonces comenzaron a conocer todo lo que era vamos a decir, la inteligencia del hombre, pero sabiendo que estaban ya habían transgredido la ley que el Señor le había Mira, mandado. y yo me voy más allá, porque si continuamos leyendo, vemos que la mujer entonces empieza a sopesar si comer la fruta o no comerla en la conversación que tiene con la serpiente. Fíjate, yo en el estudio que estaba haciendo sobre este capítulo, puedo notar que Eva y Adán tenían la habilidad en un momento de pecar. O sea, el tema no es solamente que comió del fruto, el tema es que desobedeció al Señor. Ahí que se le abren los ojos, porque desobedieron al Señor. Porque ellos tenían, o sea, dentro de ellos, dice la palabra, que había conciencia ya dentro de ellos. O sea, todos fuimos creados con una conciencia adentro. Y el momento que si ella no conociera totalmente el mal, o sea, si no pasara directamente de su cabeza, ella no hubiera permitido ni siquiera la conversación. O sea, Dios la creó con la habilidad, y me refiero directamente a ella porque fue ella que empezó el acto, pero los dos, ambos, los hizo con la habilidad de que en un momento, o sea, pudieran sopesar, quizá traicionar al Señor, pero, o sea, ellos dijeron, Eva se sentó y dijo, espérate, pero o sea, la serpiente me está diciendo que no voy a morir. Y me imagino que ella fue y tocó el árbol, porque al no tener el mensaje correspondiente, o sea, la serpiente le dijo, ve, tócalo, para que tú veas que no te vas a morir. A tocar el árbol, vio que no se iba a morir, dijo, ok, pues entonces ella tiene razón. O sea, ya está haciendo un raciocinio
desde el inicio. O sea, su pecado no solamente finalizó o se culminó o empezó cuando comió la fruta. Él ya inició una planificación del mismo, analizando todos los puntos que le estaba dando la serpiente y la información que le había dado Adán. La información que le dijo a Adán fue: no toque el árbol que está en el medio, ni lo coma. Ella fue, lo tocó, vio que no murió, entonces dijo: pues entonces yo puedo comer porque no voy a morir. Es que Satanás busca la forma más sutil de hacer que tú cometas el error. Luego de cometer el error, entonces tratas de arrepentirte de dicho error, pero está cometido. Cuando nosotros le fallamos a Dios, haciendo una exégesis de esa información que tenemos desde la creación del mundo, de Adán y Eva, la creación del pecado en ese aspecto, cuando nosotros transgredimos la ley de Dios, cuando le fallamos a Dios, y estuvimos conversando en temas anteriores acerca de la conciencia, de nuestra conciencia, cuando nosotros fallamos, entonces la conciencia nos reprime. Y es ahí donde Satanás te presta la sábana para que tú te arropes, pero el mismo Satanás, cuando ya ve que tú cometiste el error que él quería que tú cometieras, te quita la sábana y te deja desnudo para que el mundo entonces entienda de que Dios no tiene alguna cabida sobre ti y no tiene algún poder sobre ti. Y ese es el error de nosotros, los seres humanos. Porque nosotros no nos debemos a nosotros mismos, sino nos debemos a Dios. Es por esto, nosotros estamos hablando, amado amigo, amado hermano, acerca de este tema, que es un tema que yo sé que toca a muchas personas y toca a muchos corazones. Y ese es el pecado que está arropando al mundo en este momento. El pecado que nosotros de forma sutil permitimos que entre a nuestras vidas. Amén. Y ese pecado original que provino desde la creación, ya cuando Adán y Eva, ese pecado ha venido con nosotros ya, porque dice la misma palabra de Dios, que por haber sido concebidos en pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Es porque si nosotros no permitimos que Dios sea el que mora en nosotros, el que gobierne cada una de nuestras vidas, nosotros vamos a seguir transgrediendo cada día las leyes de Dios, las normas y los preceptos bíblicos y cristianos que Dios implementó y colocó en nosotros. Amén. Es por esto, amado amigo, que en esta hora nosotros traemos estas palabras hacia el pueblo de Dios, para que se vuelva de su mal camino, para que vuelva su vista a Dios, para que se humille ante la presencia de Dios. Si no hacemos esto, entonces no estamos en nada. Debemos de luchar. Esto es una batalla constante todos los días de nuestras vidas. Mientras estemos en esta tierra, vamos a tener una lucha constante con el pecado, porque el pecado nos acecha. En cada esquina donde nosotros vamos, el pecado está ahí. En nuestros hogares el pecado nos acecha para que nosotros transgredamos la ley de Dios, fallemos y seamos sacados de la presencia. Pero en el nombre de Jesús nosotros declaramos su vida liberada en este momento. Porque el Señor quiere que nosotros vengamos a Él para obtener ese galardón tan importante y tan preciado que es la vida eterna. Amén. Realmente, y eso lo vimos desde el inicio, o sea, Satanás acechaba desde el principio para poder separarnos totalmente del Señor. Y en estos 5 minutos que realmente nos quedan, haciendo un resumen total de todo el pecado de origen, o sea, cómo se originó, y vemos, inició con una mala información. O sea, Dios te dio un mandato, y voy a hacerlo por punto. Nosotros recibimos información de un pastor, de un predicador. Entonces tenemos que siempre que recibamos esa información, que vaya correspondiente a la palabra del Señor. Su pastor empezó a predicar, abra la Biblia, hermano. Abra la Biblia, que lo que él diga vaya correspondiente a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ya obtenemos esa información efectiva en nuestro ser.
Entonces ahora, cuando vengan las propuestas del mundo, como hizo Satanás, y te diga, te utilice la misma palabra del Señor para guiarte al pecado, entonces ya tú tienes una información efectiva con la cual tú puedes revertir esa mala información que te quiere decir el mundo. Inmediatamente entonces, si llegaste al punto de tener la conversación y cambiar la palabra del Señor, ponerle o quitarle, porque no tienes el conocimiento del mandato específico, entonces tú tienes una oportunidad más, porque al final del camino, en el verso 8, dice la palabra que ellos oyeron la voz de Dios. Oyeron la voz de Dios que andaba por el jardín. O sea, nuestro Señor es tan grande y misericordioso que aún sabiendo que lo que ellos dos habían hecho, lo que ellos dos habían cometido, dándole cabida a Satanás, aún así se paseaba, y de igual forma como se paseaba siempre. Amén. Y lo llamaba, no con unción de búsqueda, sino porque no los veía en el Edén, sino porque no sabía dónde estaba. No con una búsqueda de que, ¿de dónde está? Porque existe esto. No, es por dónde está porque no te estoy viendo. No, y que sintieron vergüenza y se Exacto. escondieron, eso. Exactamente. O sea, si lo traspolamos a nuestra vida, el Señor siempre va a venir buscando, preguntando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, William? O sea, no importa que tú te sientas avergonzado. No importa que tú te escondas detrás de una puerta. ¿Dónde estás? Porque yo te estoy buscando. El Señor, desde el principio, a pesar de que ellos sabían que habían pecado, o sea, querían restaurar su vida. Sí, les dio, obviamente, como decimos, el pecado trae consecuencias. El Señor te va a perdonar, pero las consecuencias van a estar. Y la consecuencia que vino hacia Adán y Eva fue destituirlos del Exactamente. jardín del Edén. Pero aún así, la misericordia del Señor siempre estuvo con ellos. Amén. Entonces, esto es lo que realmente queremos informarle a todos ustedes. El pecado se originó desde una mala información. Por un mal conocimiento de lo que el Señor dijo desde el principio, el pecado se origina. Darle oportunidad a que el mundo entre en nuestro pensamiento, informaciones que no van conforme a la voluntad del Señor, es transgresión de la ley. Y ahí mismo empieza la planificación de lo que yo quiero y de lo que yo siento. Entonces, si llegamos a ese punto, vamos a tener consecuencias. Y el pecado va a traer sus consecuencias que son bastante negativas. Pero al final del camino el Señor tiene una restauración para tu vida. O sea, no te ocultes del Señor. El Señor siempre va a estar ahí abierto, porque Jesucristo, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, fue romper totalmente el velo para que nosotros podamos entrar conforme al trono de gracia y poder encontrar el oportuno socorro con el Señor. Amén. Y a través así de la palabra de Dios es donde nosotros encontramos ese ungüento, esa sabiduría que nosotros necesitamos cada día. Cuando escucho a una persona decir, Señor, yo quiero que tú me des sabiduría, pero la sabiduría está en la palabra. Con el solo hecho de tú escudriñar la palabra de Dios y aplicarla en tu vida, estás obteniendo la sabiduría necesaria para hacer las cosas de forma correcta, y no salirte del camino. Y cuando nosotros aplicamos cada palabra, que yo digo que la palabra de Dios es el manual del ser humano. Nosotros somos un instrumento y debemos de dejarnos usar por Dios. Entonces, ese instrumento debe estar preparado por la palabra de Dios, cimentado en la palabra, para poder entonces obtener lo que nosotros andamos buscando, que es la gracia de Dios, la salvación, que es el mayor tesoro que podemos nosotros buscar y obtener al final de nuestros días. No, y realmente es eso. La salvación al final es lo que el Señor nos ofrece y nos da a todos sin igual. Pero creo que hemos dicho lo que el Señor ha puesto en nuestras bocas para decirles. Y creo que se vayan con esto. O sea, el Señor se paseaba por el jardín diciendo, ¿dónde estás? No importa que te estés escondiendo, el Señor está ahí, presto para escucharte, presto para buscarte, presto para ayudarte y restaurar tu vida. No es más, William, creo que hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Y realmente este tema ha sido de gran bendición para mi vida y espero que también para la vida de todos aquellos que nos escuchan.
Estuvo con ustedes su hermano y amigo Williams Alberto Jiménez. Que Dios les colme las más ricas y abundantes bendiciones, y mi hermano Jonathan Pierre. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.